tardes, amigos telespectadores. Bienvenidos a nuestro programa Personas y Testimonios. Ya saben ustedes que estamos en plena tormenta del COVID-19, que está causando mucho daño a las personas y a la sociedad en general. De muchas formas, pero la situación provocada, sin duda más dolorosa, es el fallecimiento inesperado de familiares cercanos y de amigos, que nos dejan consternados y abatidos sin saber muy bien cómo gestionar esta situación. El tema que tocaremos en este programa en el día de hoy es el duelo y la esperanza, que pensamos que puede ayudar a muchas personas que se encuentran en esta situación y cuyo desarrollo correrá a cargo de nuestro invitado, que es Luis Merallo Alonso, casado, padre de familia, psicólogo, miembro del equipo de psicooncología y cuidados paliativos del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, y que también colabora con el Teléfono de la Esperanza. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Pensamos que tus conocimientos pueden ser orientativos para las personas que se encuentran sufriendo esta dolorosa situación. Adelante. Hola a todos, soy Luis, soy psicólogo. Colaboro en el Teléfono de la Esperanza en contextos de intervención en crisis, en diferentes situaciones humanas. Soy miembro del grupo de psicooncología y cuidados paliativos del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. Lo primero de todo, quiero que estéis bien todos y vuestras familias. Estamos ante una situación que nos golpea en muchos aspectos, y lo más importante es tener a nuestra familia a salvo, pues nos va a dar calma, tranquilidad, para poder afrontar las situaciones que estamos viviendo, que es algo nuevo para todos nosotros y que recordaremos. Es una situación difícil para la que no estábamos preparados. Si estás en duelo y has empezado a ver este vídeo, lo primero que quiero transmitirte es que siento mucho tu pérdida y que espero que los siguientes apartados puedan ayudarte a transitar tu duelo desde el cuidado que requiere esta situación y este momento. Mi admiración y apoyo para todos los profesionales sanitarios y samaritanos que están apoyando a las personas que sufren la enfermedad o que han perdido a un ser querido. Muchas gracias, Pepita, por tu invitación. Es un placer poder colaborar en el blog oficial de la parroquia de Santa Cruz de Lora del Río con esta humilde aportación. Una de las situaciones frecuentes que se presentan en la atención psicológica en el Teléfono de la Esperanza son con personas en soledad, también con personas dolientes, bien por un familiar que está ingresado o por un familiar que se ha muerto. Desde esta experiencia voy a intentar compartir algunas consideraciones sobre el duelo en tiempos de coronavirus, desde la psicología, a través de las recomendaciones ofrecidas por expertos del Colegio de Psicólogos y, en segundo lugar, incorporando la espiritualidad como estrategia en la elaboración del duelo. Me centraré en los adultos, por no extenderme. Espero que sean útiles. Como creyentes, razón de esperanza. Pensándolo bien, presentar este tema desde la esperanza me da vértigo, me genera hasta vergüenza y hasta inseguridad. Quizá porque me muestre en ocasiones impacientes y en otras a la espera, pero lo voy a hacer con mucho cariño, desde la disposición de que su vivencia puede consolar al triste, donde se nos muestra una realidad humana dolorosa, necesitada de auxilio y que pide ser atendida y socorrida de alguna manera. La esperanza existe por más desesperante que sea la situación. No es solo mero deseo ni mero optimismo, se nos dice estar siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. ¿Cómo dar razón de nuestra esperanza en el sufrimiento ante esta pandemia que nos ha sobrevenido? ¿Cuál ha de ser el contenido de nuestra esperanza con los familiares que sufren o han perdido algún familiar por esta pandemia? La situación que estamos viviendo en estos días de alarma sanitaria y confinamiento está teniendo consecuencias dolorosas y difíciles de afrontar, particularmente para quienes han perdido un ser querido, ya sea por la infección por el coronavirus o por otras causas.
pero también debe servirnos a nosotros para ser instrumentos de misericordia en medio de nuestro mundo. Ser misericordiosos significa sentir compasión y ternura por los sufrimientos de los demás, hacer nuestros los problemas del hermano. Sin embargo, no poder acompañar a quien quieres y permanece aislado en un hospital, ni poder apoyarte, además, en otros familiares, añade más dolor. La norma estándar de la distancia y el no contacto para prevenir contagios nos puede resultar comprensible desde la razón y desde el deseo social de superar esta pandemia. Sin embargo, cuando es un familiar o un ser querido quien se halla enfermo, la razón falla y duele, y es normal que así sea. El final de la vida y el proceso de muerte de un ser querido es uno de los momentos en la vida de toda persona donde más evidente se nos hace la necesidad humana de contacto. La muerte de un ser querido nos confronta con el dolor desgarrador de la pérdida, que trae consigo uno de los mayores retos en todo ser humano: el camino del duelo, un camino de recuperación del dolor. Es una situación que de por sí ya es difícil, pero con las actuales normativas y protocolos puede hacerse aún más compleja y traumática. Por ello puede ser importante asesorarse y buscar apoyo. Con esta intención comparto este vídeo, con el deseo de aproximarme a este tema y paliar en algún modo la confusión y el dolor de las personas que se hayan pasando por ello en este momento, sabiendo que el camino del duelo es un camino difícil, pero también posible, y que históricamente ha podido recorrer el ser humano. Un camino a veces laberíntico, pero con muchos recursos y apoyos posibles, y del que se sale. En estos días de aislamiento, una de las llamadas que atendí fue de un duelo anticipado de una persona con síntomas de coronavirus aislada. Como frecuentemente se ha presentado en muchos casos, su familia, su pareja y ella misma pensaba que podían morir. Comenzaron a sentir miedo a lo desconocido, miedo al dolor que sentían y miedo relacionado con una pérdida futura. Tenía 2 hijos pequeños. A veces estas situaciones se presentan como un duelo anticipado. La anticipación agudiza los sentidos e intensifica los cumpleaños, los festejos, las vacaciones. Por desgracia, también puede magnificar la posibilidad o la realidad de una pérdida. El duelo anticipado se caracteriza por la aparición del proceso del duelo a través de la pérdida real. Se vive la pérdida como si hubiera ocurrido en realidad, aunque no ha sucedido. El duelo anticipado es una experiencia muy estresante, pero totalmente adaptativa. Es un dolor que no solemos revelar a nadie e incluso es posible que no seamos conscientes de este miedo, pero sentimos una extraña sensación en la boca del estómago, en el pecho. ¿Qué les podría ocurrir a esta familia? Se preparaban para lo que anticipadamente les podría esperar, añadiendo más dolor. Sus cuerpos y sus cabezas se protegían como podría haber sido las nuestras, se estaban tomando el tiempo que necesitaron para aceptar los cambios que se estaban produciendo en sus vidas. Nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan a la situación de aislamiento a la que estamos sometidos como medida preventiva y reaccionan a la noticia de que un familiar tiene la enfermedad. Las emociones se contagian tanto o más que este virus. ¿Le ocurre esto a todo el mundo? Nadie somos inmunes al duelo anticipado y puede ser tan duro como el desenlace que tememos. ¿Qué sensaciones podemos sentir en el duelo? El duelo es la intensa respuesta emocional al dolor de una pérdida. Es el reflejo de una conexión que se ha roto.
Es un viaje emocional, espiritual y psicológico a la curación. El poder del duelo es maravilloso. El duelo transforma el alma rota y herida, el alma que ya no desea levantarse por las mañanas, el alma que es incapaz de encontrar una razón para vivir, el alma que ha sufrido una pérdida increíble. El duelo posee el poder de curar. El duelo anticipado incluye emociones, pensamientos y conductas relacionados con la pérdida. Todas esas reacciones son normales, adaptativas e incluso deseables porque nos va a permitir continuar hacia adelante. Durante este proceso podemos sentir angustia, ansiedad, llanto, pena e incluso enojo y culpa, sentimientos inherentes al duelo. Además podemos sentir un aumento de la preocupación por el enfermo, hacer ensayos en nuestra imaginación de cómo se puede producir la muerte e intentos de adaptarnos a la muerte de nuestro ser querido y de las consecuencias que puede tener. Sentir y pensar esto nos causa dolor, pero un dolor adaptativo que nos va a permitir la aceptación de la situación gradualmente, además de darnos la oportunidad de expresar sentimientos y resolver conflictos pasados. Y nos permitirá ir elaborando planes para el futuro. ¿Qué se puede hacer para sentirse mejor? Decía Viktor Frankl, un hombre que soportó el confinamiento forzado de los campos del horror nazi de la Segunda Guerra Mundial, que el dolor solo es soportable si sabemos que terminará, no si negamos que exista. Este hombre, como muchos de sus congéneres, no pudieron elegir. Hay muchos momentos que no elegimos lo que nos pasa, como ahora, pero sin embargo siempre podemos elegir la actitud con la que afrontamos aquello que nos pasa. No hay recetas que permitan eliminar el dolor, pero podemos utilizar estrategias o recursos para poder llevar la situación de duelo de una forma más adaptativa. Dar sentido al sufrimiento, a la pérdida. La pérdida me coloca en una posición transitoria de poder. Hacer algo con la pérdida. He podido perder una persona, pero la puedo recuperar espiritualmente. Aquí me voy a centrar en recomendaciones generales que ofrece el grupo de expertos del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Pero recordemos que son solo ideas generales, no un conjunto de estrategias de afrontamiento válidas para todo el mundo que estén en duelo. Son 5. La primera estrategia es evitar el aislamiento social. Es importante compartir los sentimientos de tristeza e impotencia con la familia y amistades. En esta situación que estamos viviendo no podemos darnos un abrazo, un beso, cogernos las manos, pero podemos utilizar otras vías. Hoy disponemos de medios audiovisuales como la videollamada, WhatsApp y llamadas telefónicas para poder conectar con amistades y familiares como te sea posible. Aunque no puedas acompañarle en persona, sí estarás ayudándolo, ofreciéndole apoyo, cariño, cercanía. El dolor posiblemente sea el mismo, pero en compañía se lleva mejor. La segunda estrategia es tomarse el tiempo para sentir. Es muy importante dejar que fluyan nuestras emociones. Pueden ser desagradables, pero son beneficiosas. Nos ayuda a transitar por los momentos difíciles y si las evitamos, antes o después volverán a aparecer. Prolongarán el dolor. Tenemos que permitirnos sentir la angustia. Es beneficioso encontrar algunos momentos de tranquilidad en los que estemos a solas y sin distracciones y escribir sobre nuestra experiencia y reflexionar. Escribir además nos ayuda a conectar y a no sentirnos tan en soledad. Tenemos muchos recuerdos, sentimientos, esperanzas, sueños, historias, intuiciones y reacciones y preguntas que quieren salir y ocupar su lugar. La palabra escrita puede servir para expresarlos. Y ante un simple ejercicio de escritura. Para realizar este ejercicio lo único que necesitas es un lápiz y un papel, buscar un lugar tranquilo y escribir sobre lo que te esté pasando y lo que estás sintiendo. Escribe en primera persona sin hacer juicios y centrándote sobre todo en tus emociones.
No tiene que ser una obra de arte. Lo que pretendemos con esto es el desahogo emocional. Este ejercicio te puede ayudar a resolver cuestiones pendientes. También te puede servir para poder comunicarte de una forma simbólica con tu ser querido, con el que ahora no puedes estar en contacto. Puedes contarle cómo te va y cómo le añoras. Una carta puede ser una visita que no puedes hacer. Las cartas nos reconfortan y a menudo nos sobreviven. Una tercera estrategia es llorar. Llorar es una buena manera de afrontar el estrés y la pena. Los hombres también lloran. Hay estudios que revelan que las lágrimas contienen hormonas del estrés. Cuando lloramos liberamos estas hormonas, reduciéndose el estrés y produciéndose además un estado sedante y antidepresivo, y sin efectos secundarios. Date permiso para llorar. La cuarta estrategia es reducir el nivel de ansiedad. El miedo y la ansiedad son respuestas normales de nuestro cuerpo. Por lo general, tanto el miedo como la ansiedad resultan útiles, ya que nos ayudan a enfrentarnos a verdaderos peligros y a numerosas situaciones de la vida diaria de forma eficaz. Pero si esta respuesta es excesiva, puede resultar perjudicial. La respiración diafragmática es una técnica muy utilizada desde la antigüedad que puede ayudarnos a controlar la ansiedad. Aprender a ejercer un control voluntario sobre la respiración te ayudará a relajarte y a controlar la ansiedad, y de esta forma influir en las emociones que son más difíciles de controlar a voluntad. El ejercicio físico también puede ser útil para controlar la ansiedad, pero dadas las circunstancias especiales en que nos encontramos, puede ser difícil practicarlo. Podemos intentar realizar cualquier actividad que nos permita liberarla. En situaciones de aislamiento, es frecuente sentirse cargados de rabia y de ira por la impotencia que genera la situación. Es necesario liberar esa energía que, si se queda dentro, puede acabar haciéndonos daño. Busca una forma que te sirva para liberar energía. Hay quien necesita un ejercicio más activo y energético para liberar sus emociones, y quien necesita algo más suave. Algunas personas saltan sobre el mismo sitio como si saltaran a la comba o golpearan un cojín, o se ponen música y bailan o descargan lo que sienten, hacen tareas del hogar, ven tutoriales de YouTube sobre kickboxing. Hay quien prefiere hacer yoga, mindfulness. Explora la forma que más te ayuda a descargarte del exceso de energía. A mí, una de las formas que me ayuda es meditar la palabra de Dios, el silencio. La quinta estrategia es manejar los pensamientos desagradables. Cuando nos vienen a la cabeza pensamientos desagradables, intentamos manejar estos pensamientos y no adelantar las posibles consecuencias que imaginamos. Lo que nos decimos y cómo nos lo decimos influye mucho en nuestro estado de ánimo. Conviene dejar de fluir a nuestros pensamientos, y si se resisten podemos utilizar esta técnica para hacerlos más manejables y distanciarnos un poquito de ellos. El paso primero es reconocer ese pensamiento que estás teniendo. El segundo paso es poder expresarlo de otra forma menos dañina para ti. Estoy pensando que, y ponemos aquí el pensamiento. Pensar no es lo mismo que ser o estar. Algunos ejemplos son: estoy triste, lo sustituyes por estoy pensando que estoy triste. Estoy solo, lo podemos sustituir por estoy pensando que me siento solo. Normalmente intentamos no pensar y entonces aparece el pensamiento con más fuerza y más veces. El efecto paradójico de no pensar. Pensar en no pensar ya es pensar. Si has perdido a alguien con esta enfermedad, procura no luchar contra tus sentimientos. No huyas de ellos. Seguramente necesitarás sentirlos y expresarlos y aceptarlos como parte normal del proceso para seguir adelante. No sirve de nada contener las emociones, esforzarse por no llorar o mantenerse fuerte. A veces lo hacemos por otros, para que no se sientan peor. Piensa que si otros lloran es porque lo necesitan, no porque te vean llorar a ti. Quizás tú también lo necesites. Tal vez te sientas mejor después de ello. Sentir dolor por un ser querido ausente es natural, es sano,
es humano, no es un signo de debilidad o vergüenza. Lo incomprensible sería lo contrario, ¿no os parece? ¿Qué se puede hacer? Ante todo, entender que las emociones que sentimos son naturales y forman parte del proceso de duelo. Las estrategias que se han de utilizar son aceptar, expresar y compartir, y no olvidar que todo duelo ha de pasar por la tristeza que llevará consigo el sufrimiento. Reconocer los sentimientos. Qué importante la máxima de conócete a ti mismo de San Agustín. Conócete, acepta y supérate. Bueno, pues un ejercicio que podemos hacer es intentar reconocer cómo nos sentimos. Para ello nos vamos a identificar cuál de estas emociones tenemos, incluso añadir alguna más a la lista y hacer una lista propia. Es conveniente hablar de ellas y también de qué pensamientos las pueden acompañar. Las más frecuentes son la tristeza. Cuando he escuchado, por ejemplo, acabo de perder a mi madre, a mi padre, a mi compañero de vida, solo tengo ganas de llorar. No dejes de hacerlo. Llora cuando lo necesites. Recuerda lo que comentamos anteriormente sobre los beneficios de las lágrimas. Nos permiten liberar tensiones y drenar nuestro dolor. Otro sentimiento es la ira, producido por la impotencia. La impotencia ante esta situación me hace sentir rabia. La ira es una emoción mal vista, pero tiene su función como el resto de las emociones. La ira nos invade ante la injusticia, la percepción de obstáculos, las ofensas, la amenaza de un daño. Es indignación cuando algo está pasando de forma que no debería, pero también es la que evita que nos ahoguemos en la tristeza. Intenta buscar formas de expresar tu indignación y tu rabia, que te permitan sacarla y que no te hagan daño, pero tampoco dañen a otras personas. El temor, cuando podemos decir, tengo miedo de que le ocurra a alguien más de mis seres queridos. Es natural ese temor cuando se ha vivido tan de cerca el efecto devastador de esta enfermedad. Escuchar y aceptar ese miedo como normal, darle un espacio y no tratar de taparlo y negarlo, nos ayuda a hacerle frente. Después, para ayudar a darle perspectiva, podemos tener en cuenta las circunstancias concretas de la persona que ha fallecido. Edad, enfermedades previas. La culpa. Un ejemplo de pensamiento que genera este sentimiento sería el de no debería haber tomado las decisiones que tomé y que quizás habría evitado. La situación que estamos atravesando son generadoras de culpa. La culpa es ilógica, un sentimiento que a veces nos confunde. ¿No sería en realidad un sentimiento de impotencia ante una situación que realmente no dependía de mí? Comentarlo con personas cercanas te ayudará a diferenciarlo. En estos días puede ayudarnos a ir permitiéndonos transitar todas estas emociones. Muchas veces nos sentiremos como en una montaña rusa, con subidas, bajadas, avances, retrocesos. Habrá momentos de conexión y desconexión de nuestras emociones. Algo lógico, pues mantenernos siempre conectados con ella puede ser agotador. Recuerda que no tienes la culpa de no haber acompañado a tu familiar. Esta enfermedad ha creado una situación excepcional y es normal que te sientas desolado, desolada y con sentimientos de impotencia. Pero eso no significa que tengas ninguna culpa. No tengas prisa. Cualquier proceso de duelo por un ser querido suele durar muchos meses, no todos vividos con la misma intensidad. Y en este caso, además, puede ser normal que las primeras semanas o el primer mes sea menos duro que los 2 o 3 siguientes, ya que muchas de las circunstancias difíciles que hemos mencionado se empezarán a sentir con más fuerza un tiempo después del fallecimiento. No te preocupes, ese dolor es necesario, es parte de la elaboración del duelo, y aunque ahora pueda parecer insoportable, poco a poco se mitigará. Quiero hablaros de la importancia de la despedida, no para olvidar. ¿Por qué es importante despedirse? Porque permite decir cosas que normalmente callamos o pensamos que ya tendríamos tiempo.
expresar cosas de las que nos arrepentimos, dar explicaciones, dar gracias, etc. Y hacer esto nos dará tranquilidad. Cuando la despedida no es posible, cuando hay cosas que quedan pendientes, el duelo puede complicarse. Por eso es importante despedirse cuando sea posible, cuando te encuentres preparado. Si sentimos que hay cosas que no pudimos decir a esa persona antes o después, permítete decirlas, en voz alta, por escrito, mirando algún retrato o pertenencia de ella, de él, como prefieras. Compartir recuerdos, anécdotas con otras amistades y familiares también puede ayudarnos a dar espacio a lo que necesitamos expresar sobre esa persona. Realiza un ritual de despedida de tu ser querido. Es difícil asesorar sin conocer a la persona que está viendo este vídeo, pero podemos encontrar maneras de despedir en casa, individualmente, en familia, al fallecido. Tal vez mediante un rito que nosotros mismos podemos construir, leer unas palabras de cariño frente a un mueble con su foto y una vela, dejarle unas flores, dedicarle una oración, un tiempo de silencio. Asimismo, seguramente será de ayuda a celebrar un funeral al fallecido cuando las restricciones actuales se levanten, aunque sean 2 meses más tarde de la pérdida. Busca apoyos. La familia, los amigos, los vecinos o las personas de una asociación, sea como fuere, y en la medida en que vayas pudiendo, permítetelo. Será positivo que te acompañes de personas que te den soporte emocional y acompañamiento en este proceso. Intenta pasar tiempo, especialmente con aquellos con los que te sientas más comprendido y apoyado. Piensa en todas las cosas que sí has hecho por tu familiar, tanto en los últimos momentos como antes. Trata de recopilar todos aquellos detalles, ayudas, conversaciones, gestos o acciones que hiciste para ayudar a acompañar a tu ser querido en distintas circunstancias, también los pequeños detalles. Probablemente hayas hecho muchas más cosas por él de las que ahora recuerdas. Quiérete. Seguro que eso sería lo que te diría tu ser querido. Cuídate, no te abandones, sé fuerte y sigue adelante. Poco a poco, llorando lo que sea necesario, pero sigue adelante. Y cuando todo esto pase, ¿qué? Decía un autor, y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso tratará esta tormenta. Los ritos funerarios, religiosos, homenajes y despedidas son una parte importante en el proceso de un duelo sano. En esta situación no se producen estos ritos y va a complicar la elaboración de un duelo sano. Las personas necesitamos un tiempo y un espacio físico y compartido donde visibilizar la pérdida, darle un lugar, un culto. A lo largo de la historia de la humanidad han sido y siguen siendo muchas las posibilidades de ceremonias o ritos. Es el modo en que las personas podemos vivir y asimilar este cambio que supone en la vida una pérdida importante. Una de las opciones actualmente son los servicios funerarios online. Hoy día estamos aprendiendo cómo la necesidad humana de conexión y de compartir está siendo satisfecha en mucha medida gracias a la tecnología. Es una opción y un modo de compartir, acercar el rito a los hogares cuando los desplazamientos o el contacto físico no son posibles. Pero sí permite sentirse en compañía, dando posibilidad a la despedida a mucha gente más allá de la familia cercana, siendo una oportunidad de expresión y consuelo para familiares y amistades. Cuando los rituales de despedida por diferentes motivos no son viables o hay limitaciones como ocurre actualmente, todo puede resultar más difícil la elaboración de un duelo. Por eso es recomendable desarrollar ritos y homenajes cuando sea posible, recordando que compartir el dolor alivia. Según las necesidades de cada caso o familia, es aconsejable, una vez que haya pasado esta crisis, se prepare un ritual de despedida. Los ritos, homenajes, ceremonias o actos simbólicos de despedida son útiles. Son maneras de canalizar el duelo, ayudan a expresar lo que se siente y dar significados profundos
a la pérdida más allá de las palabras. Plantear algún tipo de rito de despedida simbólico puede suponer un avance en la elaboración del duelo. Es algo personal y único a valorar si se desea hacer y cómo. Por ello es importante organizarlo. Es la fase de preparación. Es una parte previa al ritual. Los expertos recomiendan un encuentro o una pequeña reunión informal para prepararlo. En esta reunión se puede escuchar a cada persona implicada, ver qué necesita cada cual, cómo lo está viviendo y cómo se lo imagina o qué le gustaría hacer. Sirve para ir viendo cómo poder llevarlo a cabo, cuándo hacerlo, a quiénes invitar para que se puedan también despedirse y apoyar a la familia. También, por ejemplo, de que se pueda encargar cada cual de una parte, ¿no? Que se siente implicado. Y si hay menores, le preguntaremos si querían estar presentes para no dejarles fuera y respetaremos su decisión. Se les puede preguntar confiando en sus capacidades creativas que se les ocurre o cómo quieren hacer un homenaje a nuestro ser querido. En este caso es importante cuidar que cuando se lleve a cabo el ritual no se expongan a situaciones donde los adultos estén emocionalmente desbordados, ¿no? Os comentaré algunos ejemplos dentro de infinitas posibilidades. Preparar un acto formal y público en alguna fecha significativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Preparar un encuentro más informal, una reunión especial, como una manera de honrar y recordar al ser querido. Dependiendo según creencias religiosas y si hay cenizas o no, muchas personas deciden realizar actos de homenaje, de despedida con las cenizas de un modo personalizado. Preparar alguna despedida simbólica, como hacer algo que tenga especial sentido para esa familia en concreto o para recordar a esa persona fallecida según sus gustos o valores. No tiene por qué ser nada complicado, más bien algo que tenga sentido para quien lo hace. Algunos ejemplos son plantar un árbol, una suelta de globos, ir a algún lugar significativo, decorar algún sitio con aportaciones compartidas, etc. En esta última parte de esta guía me aproximaré a relacionar el duelo con la esperanza, como una estrategia útil en la elaboración del duelo, ya que estamos en Pascua y me gustaría compartir una frase de nuestro Papa Francisco. En Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe pascual alimenta nuestra esperanza. Es la esperanza de un tiempo mejor, en el que también nosotros podamos ser mejores, finalmente liberados del mal y de esta pandemia. Es una esperanza. La esperanza no defrauda, no es una ilusión, es una esperanza. Pero la esperanza tiene 1000 nombres, sobre todo en medio del sufrimiento. La esperanza en el duelo no se refiere a aguardo que hierva el agua, que llegue el tren. Tampoco a esperar, espero terminar la carrera de estudios, espero que crezca el árbol que planto. La esperanza no es solo por el futuro, la esperanza es un dinamismo del presente. Sin ella no estaríamos desesperados, sino desesperanzados. La esperanza es como la sangre, está circulando, si no circula estás muerto. La esperanza se traduce en paciencia, en coraje, en tenacidad, en confianza, en entrega, en último término en los brazos de alguien a quien nos confiamos. Los creyentes tenemos la gran oportunidad de confiarnos en Dios. Cuando perdemos a un ser querido sin esperanza, nos morimos de pena, también nosotros. ¿Cómo es la esperanza en el duelo? Es de color verde, es vital. Vivir con ella es vivir, vivir sin ella es entregarse a la soledad y a la muerte, muerte de pena. En el duelo confiamos en Dios, esperamos en Dios, le entregamos en último término esa extraña certeza que en Él nos encontraremos todos. No sé cómo es, pero tengo la firme confianza que en Dios seremos todos juntos. Sin esperanza me muero de pena. Con esperanza mi vida sigue teniendo sentido también con el corazón roto después de la pérdida de un ser querido. La esperanza nos permite trascender más allá del presente, por tanto es una dimensión de la espiritualidad. La espiritualidad es una de las destrezas de afrontamiento más utilizadas por las personas para trabajar el duelo y superar las secuelas negativas de la pérdida. Los expertos han relacionado positivamente la espiritualidad con la resiliencia. Vaya palabreja, ¿eh? Se entiende por resiliencia la habilidad para surgir la adversidad, adaptarse, recuperarse
y acceder a una vida más significativa, productiva y eficaz. El duelo conlleva un proceso de búsqueda espiritual en cuanto que la persona que experimenta la pérdida le otorga un significado y sentido a la misma. Para este fin debemos concentrarnos en identificar, desarrollar y fortalecer los recursos espirituales que poseemos para afrontar el proceso de duelo con fe y esperanza. La esperanza se llama ilusión por una mañana con menos dolor, por una vida sin ese límite que genera una discapacidad, por una enfermedad superada, por un desencuentro aclarado, por conseguir la paz. La base de esta esperanza es el deseo, el anhelo de que lo que produce sufrimiento desaparezca, de que lo que se sueña como bien se realice. Como si de una lanzadera se tratara, la esperanza nos empuja también más allá del tiempo, donde se abre a un bien supremo, logrando únicamente en la eternidad, donde confiamos que no habrá llanto ni dolor, sino luz y paz, el gozo de una felicidad completa, anhelada durante toda la vida. Y si el contenido de esa esperanza fuera una vana ilusión, sin duda habría valido la pena esperar, por cuanto de confianza tienen el triunfo definitivo del amor experimentado en el más acá, y por cuanto de bien genera en el mismo. ¿Cómo podemos infundir esperanza? José Carlos Bermejo, un religioso camilo, destaca el valor del ancla de un barco como símbolo de la esperanza. En medio de la tempestad, del mar, de la enfermedad, de las dificultades de la vida, se puede comprender el valor del ancla, símbolo de la esperanza. En medio de la zozobra, de los problemas, de la inseguridad, con el ancla uno se puede apoyar, tiene un recurso para aferrarse en algún lugar más seguro. Infundir esperanza, entonces, pasa por ofrecer a otra persona un lugar donde hincar el ancla de su barca, un corazón en el que residir, un hombro en el que apoyarse. Por eso es tan importante la escucha, una escucha activa, porque cuando uno se siente escuchado, se apoya en aquel en el que le presta atención. Sentirse escuchado es afianzarse en que la soledad radical puede ser compartida o al menos expresada y aliviada. Infundir esperanza no es solo invitar a desear la salud y la curación en la enfermedad. A veces pasa más bien por lo contrario, por aceptar que no es posible, porque la esperanza, para ser tal, ha de estar arraigada en la realidad, también en la realidad del deseo, pero no de la vana ilusión. Entonces esperar es un dinamismo que transforma el presente, haciéndolo más activo y sabroso. El que infunde esperanza comparte el deseo a la vez que reconoce la realidad. Vivir esperanzado es ya un indicador de salud, de humanización de la experiencia. El que espera alimenta la confianza y en algún momento se abandona en alguien. Este abandono o entrega no es el resultado de la desesperanza, sino el grado máximo de confianza y de aceptación activa de la realidad que se impone. Infundir esperanza quizás sea también ofrecer los propios brazos para que el otro pueda entregarse y abandonarse confiadamente en ellos. La acogida mutua, especialmente en la fragilidad, hace crecer la confianza, mata la soledad, promueve la responsabilidad compartida en la búsqueda del bien propio y ajeno. En el fondo, la experiencia del amor es la fuente de la esperanza y de su realización. ¿Cómo ser esperado? Siguiendo de nuevo a los religiosos camilos, podemos darnos cuenta de que cuando alguien me espera, incluso mi cuerpo funciona de otra manera. Una cierta tensión hace que se desencadene en mí energía para hacerlo lo posible por llegar puntual, un cierto malestar y si no lo consigo y una grata experiencia de ser considerado. Experimento por eso que la esperanza tiene un influjo muy concreto en el presente. El que espera a otra persona en una cita, en una llegada, etc., normalmente ha tenido que aguardar, predisponer a la acogida, hacer un espacio en el tiempo, en la mente y en el corazón al que había de llegar. Me pregunto, ¿qué pasaría si al llegar al hospital, al quirófano, a un servicio de salud o a un despacho de Cáritas, las personas encargadas de atender dijeran al enfermo o al necesitado de ayuda: te estábamos esperando? Sería explosivo, una carga de confianza y de ilusión por el bien que se desea se desencadenaría en el encuentro.
Ser esperado es un reconstituyente saludable para todos, pero tanto más para quien se encuentra en la estación de la vulnerabilidad, porque ser esperando infunde esperanza en la debilidad, genera seguridad, sugiere confianza y las energías del anhelo y del deseo bullen en las células como recursos para combatir las causas del mal. Por eso creo que ser esperado es terapéutico. Quizá ser esperado nos cura no solo de la inseguridad producida por la debilidad, sino también del engaño en el que vivimos cuando nos sentimos autosuficientes y omnipotentes. Ser esperados, en el fondo, nos cura de la soledad a la que nos condena nuestro pecado de orgullo. Ser esperado, en el fondo, nos hace vivir. Ninguna persona puede vivir si nadie le espera, o quizás es muy fácil morirse si nadie te espera, y ser esperado cura, porque de alguna manera podríamos decir que vivimos en la esperanza de ser esperados por alguien. La esperanza en el fondo es como la sangre, no se ve, pero si no circula, estás muerto. Este vídeo pretende ayudar a comprender el proceso de duelo en una situación especial como es el aislamiento por el COVID. En el caso de que persistan los síntomas o que experimentes estos durante más de 6 meses, aconsejamos que acudas a un profesional especializado en duelo y que te pueda ayudar a manejar tu dolor. Antes de despedirme, quisiera desearos esperanza a todos, agradecer vuestra escucha. En especial quiero unirme en la oración con quienes se encuentran en el duro trance de zurcir los desgarros del corazón producidos por la pérdida de un ser querido. Desde la Pastoral de la Salud de las parroquias estamos con los enfermos, los familiares, padres, madres, hermanos y abuelos de quienes fallecen en edad temprana. Pidamos a María ser constructivos en dar testimonios de semillas de vida y de resurrección. Ojalá sepamos dar respuesta a esta llamada. Dios os bendiga a todos. Se estremece y no es la primavera, se mueve haciendo brisa que aviva la hoguera, se ensaya un pregón dentro y se espera afuera, y los recuerdos vienen también a la fiesta. Es el momento de la fe en la vida, es el momento de la gran noticia. Es el momento de salir deprisa, gritar fuerte y llenos de alegría, que tras la noche siempre viene el día, que el sol calentará la noche fría, la oscuridad se apaga si la luz brilla y hoy la muerte morirá ante la vida. Y damos rienda suelta a las sonrisas y caminamos con la frente erguida y nos miramos contagiando la dicha. Jesús resucitó, nos regaló la vida. Es el momento de la fe en la vida, es el momento de la gran noticia, es el momento de salir deprisa, gritar fuerte y llenos de alegría, que tras la noche siempre viene el día, que el sol calentará la noche fría, la oscuridad se apaga si la luz brilla y hoy la muerte morirá ante la vida. Y damos rienda suelta a las sonrisas
y caminamos con el alma henchida y nos abrazamos compartiendo dicha. Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó, nos regaló la vida.